Saludos a todos los aquí presentes y los que nos ven por el internet con el amor del Señor. Amén. Que la paz abunde en sus corazones. El día de hoy tenemos un tema que les va a ayudar en este tiempo difícil, en este tiempo complicado. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 8, verso 9. Dice lo siguiente: Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de tierras lejanas. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejos y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Es el libro de Isaías, capítulo 8, versos 9 y 10. Isaías, ustedes saben, es un personaje profético de la palabra de Dios. Hay mucha enseñanza y esta en especial se refiere al miedo, que lo vamos a desarrollar más adelante. Estos versículos que hemos leído predicen la caída de Israel ante los asirios el año 732 antes de Cristo. Judá rechazó la protección amorosa de Dios al buscar la ayuda de otras naciones. Y esta es una advertencia que lanza el profeta. Les dice a los otros pueblos, no a Israel, sino a los asirios, que se pueden reunir y van a ser quebrantados. Quebrantado es una palabra que significa roto a pedazos. Ceñíos, ajustense y van a ser rotos a pedazos. Dispónganse para la batalla y van a ser quebrantados. Tomen consejo y ese consejo va a ser anulado. Van a ustedes hablar y no será firme, dice, porque Dios está con su pueblo Israel. Pero la escritura central a la cual quiero referirme en esta mañana está en Isaías capítulo 8, verso 11 al 13. Los versos que siguen dicen lo siguiente: Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea a Él vuestro temor y sea a Él vuestro miedo. Entonces dice, pero Dios, Jehová me ha dado este mensaje a ustedes con mano fuerte, con mano segura, porque es Jehová de los ejércitos. Es un conductor de un pueblo, un rey que gobierna con mano fuerte. Me enseñó, dice, que no caminase por el camino de este pueblo, del otro pueblo que están hablando, de los asirios, que no camine con ese pueblo porque él estaba con ellos. Dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Y aquí la palabra conspiración es muy interesante. La palabra conspiración significa una alianza impía, significa una asociación de naciones o entidades políticas con un propósito común. O sea, los asirios tenían un propósito común, una conspiración contra el pueblo de Israel. ¿Y una conspiración contra quién? Contra Dios. Porque una conspiración es cuando un grupo de personas también se reúne contra una autoridad superior para derrocarla, y ellos en su corazón estaban yendo contra Dios. Entonces, dice que no caminen por ese pueblo, ni llamen conspiración a todas las cosas que ese pueblo, en este caso los asirios, llaman conspiración. Ustedes no deben pensar como ellos, ni piensen que hay una conspiración, que hay un derrocamiento, una asociación de naciones que al final no son nada delante del poder de Dios. Y aquí viene el punto central al cual quiero hacer referencia durante todo este mensaje. Dice lo siguiente: ni temáis lo que ellos temen, ni tengan miedo. Está en Isaías capítulo 8, verso
11 al 13, estamos leyendo. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengan miedo. O sea, dice que ustedes no deben que tener miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Verdad? Miedo es una perturbación que angustia el ánimo de una persona porque creen que hay un riesgo que viene, sea este real o no, ¿verdad? Conspiración del miedo. No tengan miedo, dice el Señor. No tengan miedo de lo que dicen, de lo que esa nación supuestamente va a hacer contra ustedes, y al hacer contra ustedes va a hacerlo en contra mío. Y dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Dice: miren, ustedes a quien deben temer no es a los asirios que están conspirando, que están elucubrando acciones contra ustedes, sino ustedes deben temer a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y cuando habla de Jehová de los ejércitos, está hablando de un Dios de guerra, un Dios que tiene una organización, en este caso de ángeles, de seres espirituales, que es poderosísimo porque Dios es el comandante, es un ejército invencible. No teman a los hombres, no teman las malas noticias, no teman las conspiraciones, no teman nada, solamente teman ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Y miren, en esta época que vivimos, abundan las malas noticias. Encendemos el televisor, hay miedo por todo lado, hay noticias terribles, ¿verdad? Empezando una que, bueno, es real, pero muchas veces es exagerada, que es esta pandemia que estamos pasando, ¿verdad? Y todo el mundo tiembla más allá de lo racional, en vez de ¿qué? De confiar en Jehová de los ejércitos. Los medios sociales, el Facebook, está inundado de noticias malas, de noticias tremendas, muchas de ellas, la mayor parte tal vez falsas. Que ocurre esto, que ocurre aquello. Y estamos ahí enchufados al televisor preocupándonos de cosas que no deberían realmente alterarnos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Estamos preocupados del terremoto que ocurre, qué sé yo, en las Filipinas. Estamos preocupados por lo que sucede en nuestros países de origen, más allá de la cuenta, ¿verdad? Estamos con miedo, estamos atemorizados. Por eso dice el Señor: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Mire, repite, que el Señor debe ser nuestro temor y nuestro miedo. Eso es lo que se llama el temor de Dios. ¿Qué es lo que está faltando últimamente? Estamos en una época en que ya nadie, me expreso mal, pocos, creo yo, tienen un poder de temer a Dios. Tememos a todo, tememos al hombre, a la enfermedad, a lo que pueda pasar a nuestra familia. Está bien, debemos preocuparnos, pero llegamos a un punto en que estamos temblando, estamos angustiados de las malas noticias que pueden venir, y realmente no debería ser así, porque si tenemos confianza en el Señor, no deberíamos temer, porque el Señor está con nosotros. Por eso dice el profeta: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Debemos santificar su nombre, debemos ser apartados, debemos reverenciar al Señor, debemos honrar al Señor. A Él, dice, debemos tenerle miedo y debemos tenerle temor. Repite dos palabras que son sinónimas: miedo y temor. No debemos temer al hombre, lo repetimos, ¿sí? No debemos temer al hombre, o debemos solamente, lo repetimos, lo decimos, pero ¿realmente lo creemos? Eso debe responder cada uno. Y habla mucho del temor como una virtud. Dice, por ejemplo, el libro de Proverbios capítulo 1:7, yo creo que este proverbio
resume efectivamente el resto de los proverbios y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de ser sabio, de andar correctamente, ¿qué es? El temor de Jehová, el temor a Dios. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, fui a un congreso y un apóstol vino y oró por mí. Y en plena oración dijo que el espíritu de temor de Jehová esté sobre tu vida. Bueno, yo me quedé un tanto sorprendido que orara de esa manera. Y después de la oración, no lo interrumpí desde luego, después de la oración le pregunté, dígame, ¿por qué usted dijo esto? Me dijo, porque si usted tiene temor de Jehová, usted no va a pecar. Y eso es lo que está faltando, temor a Jehová, temor a Dios. No creemos ya que Dios es temible. ¿Sí? Yo le voy a decir algo, por qué nosotros debemos acercarnos al Señor más que con un miedo, que es un temor, con un temor reverente, un temor como un Padre amado. Pero no me adelanto, sino voy a leer otra escritura, porque muchos me dirán en este momento, oh, pero usted está leyendo algo del temor del Antiguo Testamento, estamos en la gracia, usted está, pastor, yéndose por una vertiente que no es la correcta, pero el Señor Jesucristo dijo lo mismo. El Señor Jesucristo dijo muchas cosas que estaban en el Antiguo Testamento y es más, las reforzó. Fíjese lo que dice en Lucas capítulo 12, verso 4 al 7. Lucas capítulo 12, versos 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos será olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mire, el Señor les dice claramente a sus discípulos y los llama amigos míos. Les dice, amigos míos, les voy a dar un consejo. Les voy a dar palabra que les va a ayudar porque yo los amo tanto que quiero ayudarlos a seguir este camino. Amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No teman a los hombres que matan el cuerpo. No teman, no tengan miedo de las malas noticias, como hablábamos en el caso de la escritura de Isaías, a la cual hicimos referencia anteriormente. No teman a aquellos que puedan hacerles daño. Decía Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel está con ustedes. Aquí el Señor Jesucristo prácticamente dice lo mismo. No teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Porque usted lo puede matar, sí, nadie quiere, desde luego, ¿verdad? Yo quiero seguir vivito y coleando lo más que pueda. Amén. Sí. Pero el Señor está diciendo, ¿verdad?, que no debemos tener miedo al hombre y lo que pueda hacerle el hombre. Y el Señor les dice, pero yo les voy a enseñar a quién ustedes deben tener miedo, deben temer. Deben tener miedo a quien, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí les digo, a este temed. ¿Quién es esa persona? Dios. Dios tiene el poder
y el único que tiene el poder de quitarnos la vida y también echarla en el infierno si es que no nos hemos conducido de la manera adecuada según sus principios y mandamientos. Obviamente, este tema no es muy dominical, dirá alguno. Pastor, yo he venido aquí a la iglesia a recibir una palabra de aliento, a ser feliz, a estar contento, y usted me está hablando de temer a Dios e irme al infierno. Debía alegrarse porque es un tema de fe. Esto le va a ayudar a usted a seguir adelante. Es más, el libro de Isaías, volviendo a Isaías, capítulo 11, fíjese qué curioso, está hablando del Señor Jesucristo. 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son los espíritus que estaban en el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Y dice, ¿verdad?, que iba a tener espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y ¿qué? Y de temor de Jehová. Es un espíritu. Por eso ahora hace sentido la oración de ese ministro. Oro para que el Señor te dé espíritu de temor de Jehová. Porque solamente el Señor puede en un sas quitarnos la vida y si estamos mal, echarnos en el infierno. A Él sí debemos temer. Lo dice claro, ¿verdad? Para aquellos que uno siempre, cuando uno predica cierto, usted es un legalista. No es legalista, es la fe. Y es la palabra de Dios. Y este es un mensaje de fe que usted debe tomar como suyo, porque el Señor quiere que usted, yo y todos enderecemos nuestra vida y tengamos presente el temor de Dios en nuestra vida. Porque nos va a impedir pecar, créame. Nos va a impedir. Ok, alguien comete un pecado. Vamos a suponer un pecado terrible. Adulterio. Ok, ese hombre se arrepiente. El Señor lo perdona, ¿sí o no? Ayuda, lo perdona, le cuesta, pero sí, perdón. Pero quedan las consecuencias. Puede haber destruido su matrimonio, sus hijos, dispersado una fortuna que acumuló durante varios años. Puede ocurrir. Es la ley de Dios, hay que tener temor a las consecuencias del pecado, lo dice la Escritura. Por eso debemos tener temor de Dios. Oh, pastor, pero usted me está hablando de una manera que yo no quiero escuchar. Yo con el Señor tengo una relación. A eso voy y quiero explicarle en un momento cuando termine de desarrollar este pasaje de la Escritura. Tiene poder para echar en el infierno. Si os digo a este temer ¿a quién? A Dios. Y después dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Y aquí está hablando? De los pajarillos que vendían en el templo, en el atrio del templo, para los sacrificios de sangre que todos debían hacer. Ustedes saben que cuando iban a orar a Dios, ahí en el templo de Jerusalén para perdón de pecados, tenían que ofrecer un sacrificio de sangre. Y los más pobres tenían que ofrecer, aunque sea unos pajarillos. Y esos pajarillos se los vendía por muy poco dinero porque era para que la gente de pocos recursos ofreciera esos sacrificios. Entonces digo, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios se acuerda de todo. Otro pasaje dice que no pasa desapercibido para Dios si una hoja cae de un árbol, Él sabe todo. Y después hable, con todo,
pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Inclusive nuestros pelos están contados. Humanamente imposible, pero Dios, que tiene el control de todo, Él sabe todo. ¿Cómo lo hace? No sé exactamente, pero yo tengo fe y creo que es así. Porque si Dios ha creado el universo, pues es fácil para Él contarme los pelos. ¿Sí o no? Todo es fácil, nada es imposible para Dios. Entonces, dice, no tengan miedo, ustedes valen más que esos pajarillos, diciéndoles, oigan, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Volvemos al tema del miedo. No debemos temer, como decíamos antes, a las malas noticias, lo que puede hacernos el hombre. Debemos solamente tener temor de Dios. Suena duro, pero ¿sabe qué? Es una palabra de bendición porque nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo porque la vida eterna es lo más importante. A veces me da la impresión de que predicamos a gente que va a vivir toda la eternidad. Estamos predicando mensajes para gente que va a estar sobre la faz de la tierra 3,000 años. No, la vida es breve. Anoche tuvimos el privilegio de tener una ceremonia en honor de una persona que había fallecido, una familia muy querida. Nos pidieron que hiciéramos el servicio. Bueno, y hablamos de este tema, de la vida y lo breve que es. Y es así, amados. Por eso debemos tener temor de Dios. Bueno, la palabra temor es muy interesante, porque por un lado expresa miedo, tener temor de Dios, pero por otro lado significa tener una confianza reverente y un temor reverente. Yo estuve pensando, porque antes de lanzar un mensaje, uno tiene que meditar y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué escenario hay? Y mire, si usted no conoce a Dios, si usted no tiene intimidad con el Señor, si usted no ha leído su palabra, no ha orado, usted no está en comunión con Él, pues lo que voy a decir le va a parecer muy difícil. Pero cuando usted conoce a Dios y sabe cómo es Él, que Él es amor, porque dice Dios es amor. Pero cuando uno anda a su lado, uno puede tener ese temor reverente, que es parecido al temor que uno pueda tener a su padre o a su madre, ¿verdad? Que tienen esa autoridad. Uno los ama, pero al mismo tiempo les teme porque quieren enderezar nuestra vida y nos quieren preparar de la mejor manera para que cuando crezcamos enfrentamos el futuro como gente adulta y sin problemas. Pero solamente si le conocemos podemos tener ese temor reverente. Temerle, porque además la Biblia dice y está escrito, yo Jehová no cambio. Dios no cambia. A través de Jesucristo podemos tener esa amistad, ese miedo reverente, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Podemos tener comunión con Dios a través de ¿quién? A través de Jesucristo. No estoy predicando ley, estoy predicando gracia, pero ¿sabe qué? Hay que distinguir entre la gracia y hacerse el gracioso con las cosas de Dios. Es muy diferente. No tomemos las cosas a la liviana. Yo doy gracias de tener la amplificación a través del internet de muchos mensajes y doy gracias, aprovecho la oportunidad para mucha gente
que me manda comentarios que me alientan a seguir adelante, esa audiencia que tenemos, ¿verdad? Y a esa audiencia le digo, hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando, usted tiene que tener temor de Dios y acérquese más al Señor para no tener ese temor de temblar, sino tener ese temor reverente. Ese temor de hijo hacia un padre. Hay muchas menciones, ¿verdad? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dice la oración cristiana por excelencia. Hay una relación, pero solamente usted puede tener esa relación, esa tranquilidad, esa paz, esa sabiduría, si es que anda de acuerdo a su propósito. Si no, usted no va a entender cómo funciona el amor de Dios, qué significa el amor de Dios. Una escritura poderosa dice, está en Juan, primera de Juan, capítulo 5, dice, en el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor de Dios no hay temor. Nos sentimos refugiados, nos sentimos confiados. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. No hay temor. Cristianos están nerviosos, están angustiados, están preocupados demasiado por las noticias, por los acontecimientos que nos rodean, están preocupados de cosas que no deberían ni siquiera ser nombradas porque son inútiles. El terremoto que ocurre en determinada región asiática nos preocupa todo, nos angustia. No voy a nombrarlo porque sería interminable los asuntos con los cuales tenemos que leer. Vivimos en una época donde hay una gran difusión de noticias y las noticias, para que sean noticias, generalmente tienen que ser malas noticias. Las buenas noticias, fíjense en los noticiarios, ¿verdad? Los noticiarios le meten a las malas 30 minutos y 2 minutos al final. Hay una buena noticia y la lanzan por ahí. Un comentario agradable, una anécdota. Alguien que salvó a un niño de un incendio, un perro que es rescatado de un lago frío, etc. Pero generalmente son malas noticias. Si amamos a Dios no debemos temer. Si tenemos relación con el Señor, si estamos seguros en Él, no debemos temer. Eso dice la palabra. No debemos temer a nadie, no debemos temer a los hombres. Solamente debemos temer a Dios porque Él es quien tiene el poder para echarnos en el infierno y quitarnos la vida antes. Debemos andar los cristianos confiando en Dios. Debemos andar los cristianos agarrándonos de Él, confiando en su amor y su misericordia. Porque si usted conoce a Dios, usted va a saber que es Jehová de los ejércitos. Va a saber que es Jehová sanador. Va a saber, porque lo va a experimentar, que es Jehová proveedor. Va a saber que es Jehová el estandarte que va a la batalla delante de usted. Y tantos muchos atributos. Entonces, ¿de qué teme? Porque fácil es hablar. Decimos, no tengo miedo porque Jehová está conmigo. Oh, pero ve la televisión y empieza a temblar. Habla, bueno, está bien. A medida que vamos creciendo en el Evangelio debemos afianzarnos en estas verdades. Y debemos, amados, confiar en el Señor cada vez más. Pero de una manera absoluta. Ir conociéndole, porque cuando usted conoce el amor y la misericordia de Dios, sabe que está
en el camino seguro. Amados, despertemos. No podemos vivir con temor todo el tiempo, asustándonos de todo. Tenemos que confiar en el Señor. Isaías les dice, no tengan miedo, solamente a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. Dios tiene que ser nuestro temor, Dios tiene que ser nuestro todo, tiene que ser nuestra esperanza, tiene que ser todo. Pero si andamos a medias tintas, si andamos con un pie en las cosas de Dios, el otro pie en otra serie de actividades que no son precisamente las que el Señor quiere, pues nuestra fe no va a estar en terreno firme. Reflexionemos, amados. Lo que yo le doy no va a suceder. Lo que le he dicho respecto al temor de Dios y lo que usted debe llegar a completar en su vida es un caminar cristiano. Es algo que usted, a medida del tiempo y cuando va ejercitándose en las disciplinas cristianas del ayuno, la oración, la lectura de la palabra, las reuniones, las actividades, todo lo que dice la Biblia, mientras usted va caminando, se va afianzando más. Hasta el punto en que dice, bueno, yo no tengo temor. Siempre decimos, ¿verdad? Si Dios quiere, decimos, ¿sí? Pero tal vez decimos, sí, si Dios quiere, pero en realidad es lo que yo quiero. Si Dios quiere, pero si yo quiero lo que Dios quiere, o viceversa. Amados, mire, vivamos para el Señor. Echemos fuera todo temor. Ocupémonos más de nuestra vida espiritual para vivir quieta y reposadamente, para que el Señor nos bendiga. Volvámonos más espirituales y caminemos de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Gracias, Padre, yo te doy por el día de hoy, por el mensaje, Señor, que hemos compartido en este día. Te pido que bendigas a mis hermanas y hermanos, Señor, tanto aquí presentes como los que nos siguen a través del YouTube. Bendícelos, Padre, tócalos. Señor, que esta palabra les haya impactado, Padre. Que esta palabra la hagan suya, Padre, para que su caminar cristiano sea como el Señor quiere. Desecha todo temor en ellos, Padre. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre, a que confíen en ti y solamente en ti a través de Jesucristo nuestro Señor. Te doy gracias por todo, Padre, y te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre todos los que están escuchando este mensaje y toque sus vidas, Padre, para que puedan seguir exitosamente la senda que tú te has propuesto para ellos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Aleluya. Voy a invitar a mi esposa, ella quiere dar unas palabras de reflexión, de ánimo en esta mañana. Pase, Riquita. Amén. Dios les bendiga en este día, hermanos. El Señor nos ama y el Señor también, uno de sus nombres también es el que abre caminos. El Señor, este tiempo, yo sé que va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. El Señor es el que abre caminos, Él irá delante de Miqueas, dice, el Señor es el que abre caminos, Él irá por delante, Él abrirá caminos, Él pasará por la puerta, irá por delante y Él
irá delante de ellos. Señor, que en este tiempo tú vayas delante de nosotros, Señor. Estamos en una temporada de mejora, no importa lo que esté pasando alrededor, Señor. Clamamos a ti porque tú vas a abrir puertas, Señor. Tú vas a quebrar todo bloqueo, Señor. Toda obstrucción, restricción, limitación que hay en nuestra vida, lo creemos, Señor, y nos apropiamos de esta palabra. Señor, tú vas a hacer que nosotros hallemos favor y gracia, Señor, en nuestros trabajos, con nuestra familia, Señor, con nuestros hijos, esposos, Padre Santo. Señor, clamamos, Señor, y tú eres un Dios de milagros, Señor, y creemos en milagros, Señor. Este año tú nos vas a sanar, Señor, de muchas enfermedades, y no solamente sanar el cuerpo, también vas a sanar nuestra alma, Señor. Dios Todopoderoso, queremos que nos des una fe extravagante, una fe más allá, Señor, de la que tenemos, Padre Santo. Señor, tú vas a abrir caminos a la derecha y vas a abrir caminos a la izquierda, Señor. Y de tu mano, Señor, vamos a derrotar, agarrados de tu mano, vamos a derrotar todo ciclo de frustración, de desaliento, de fracasos, de limitación en el nombre de Jesús. Señor, clamamos, Señor, porque sabemos que tú nos vas a sanar, nos vas a liberar, nos vas a levantar, nos vas a ayudar. Clamamos por sabiduría también y por protección. Y Señor, pedimos esto en el nombre de Jesucristo y queremos confiar cada día más en ti para que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que tengan una bendecida semana, llenos del poder de Dios. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.